Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Lunes. Algunos dirán por fin lunes, otros dirán, ¡buah! Ya es lunes otra vez. Bueno, vamos a decir por fin lunes, ¿eh? Vamos a comenzar la semana con fuerza, con ganas. Todo lo que se pueda o todo lo que nos dejen. Vamos a hablarles de ilustración, de cómo está el sector en Asturias. Vamos a hablarles de un proyecto cultural y turístico en Salas y vamos a acabar con música de una mujer que procede de Costa Rica y que lleva ya unos cuantos años viviendo en Asturias. En cuanto a lo primero, vamos a conocer la actualidad del sector de la ilustración a través de APIAST, que es la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias. Acaban de presentar el programa cultural Flipa, la gran folicia de la ilustración asturiana, que eso es lo que significa y que incluye jornadas divulgativas, talleres, charlas, una exposición itinerante, encuentros profesionales o una gran fiesta final. En cuanto a Salas y en cuanto al proyecto cultural y turístico, Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural, es el nombre del proyecto que acaba de lanzar ese Ayuntamiento de Salas. El objetivo, reivindicar la figura de Fernando de Valdés Salas, ese político eclesiástico que llegó a ser en el siglo XVI inquisidor general y presidente del Consejo Real de Castilla. Vamos, lo que hoy equivaldría a ser presidente del gobierno. Además, también, entre otras cosas, fue el fundador de la Universidad de Uvieu. Estará con nosotros Toño Huerta, es el director de este proyecto Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural. Y para acabar, música. Mar Villarreal es una cantante que procede de Costa Rica, que lleva unos cuantos años asentada en Asturias, concretamente en Proaza, y publica Rincón Florido. Es la primera canción de su segundo disco. Tiene historia, tanto la propia Mar Villarreal como esta nueva obra, Rincón Florido, en cuanto a su producción, en cuanto a la letra, que ya les adelanto procede de una persona que estuvo muy vinculada a esa zona de los valles del Osu, de esa zona de los valles del río Trubia. Todo esto en Asturias al Día, correspondiente a este lunes, a este 9 de febrero de 2026, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa de RPA, que se emite también por TPA y que tiene hoy como protagonista de nuestra primera hora a la ilustración asturiana, no al movimiento cultural, no, a la ilustración, al sector, a los ilustradores y a las ilustradoras que trabajan, que viven de este ámbito profesional en nuestra comunidad autónoma. Y a Flipa, que es el nombre que le han dado a la gran folicia de la ilustración asturiana, que se presentaba hace unos cuantos días con la colaboración del gobierno del Principado de Asturias. Eva Rami es la presidenta de APIAST, es la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, especializada en ilustración editorial infantil, editora independiente, formadora. Estaba hace unos cuantos días con nosotros por otro proyecto diferente. Hoy, como presidenta, Eva, muy buenas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por volver a Asturias al Día. Isabel Muñoz es la vicepresidenta de APIAS, está especializada en ilustración editorial e infantil. Isabel, muy buenos días. Buenos días. Muchas Encantados gracias de tenerte con nosotros también. Enrique Fernández es el secretario, trabaja sobre todo en ilustración para animación, videojuegos y cómic. Enrique, buenos días. Buenos días, Asturias. Muy bien, así me gusta. Enrique Fernández es el secretario de esta entidad. Vamos a hablar después también de vuestra faceta, como creadores, en este caso tú, especialista, como decíamos antes, en animación, en videojuegos y en cómic. Guillermo Redondo, el tesorero de APIAST, trabaja sobre todo en fantasía medieval, enfocada a juegos de rol y juegos de mesa. Buenos días. Buenos días. Y Julia Castaño, vocal de APIAS, especializada en ilustración editorial y juvenil infantil. Buenos días. Buenos días. Saludamos también a Rubén Mejido, es vocal de APIAS, ilustrador y diseñador gráfico, especializado en diseño publicitario, editorial y juegos de mesa, simplemente porque no cabía más. Pero gracias también porque Rubén estaba dispuesto a venir a nuestro programa para hablar de ilustración. A ver, vamos a comenzar con la definición de APIAS. La última vez que estabas aquí, Eva,
hablábamos de tu proyecto personal en Eva Rami Studio, pero también dejábamos caer lo que es APIAST, ¿no? El proyecto de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias. Lleváis año y medio funcionando, desde septiembre de 2024, y sois alrededor de 80 socios, nos decías en aquel momento, ¿verdad? Y ahora mismo más de 80. Bueno, venga, creciendo, muy bien. Esto va creciendo a pasos agigantados. Y sí, pues empezamos de manera oficial hace un año y medio, septiembre de 2024, como decías, bueno, pues porque necesitábamos en Asturias que hubiera asociación profesional. Siempre digo que en otras comunidades autónomas como en Galicia o Madrid, Cataluña, tienen trayectorias de 20 y de hasta 40 años y aquí todavía no teníamos una. Y sí que es verdad que en septiembre de 2024 pues nos dimos a conocer realmente, pero Isabel nos puede contar más cómo surgió todo esto, porque estuvimos años trabajando Esto bien de lejos, ¿eh? Yo creo que todos en algún momento estuvimos asociados bien en la inglesa, en la de Madrid, en la gallega, y empezamos a juntarnos y empezamos a ver, ostras, en Asturias hay ilustradores. O sea, no soy la única que trabaja desde su casa para el mundo, hay mucha más gente en la situación, gente con mucho talento además, y poco a poco ese grupo fue creciendo, empezamos a reunirnos ya un poco más consistentemente y hasta que lo oficializamos con el apoyo y la ayuda de todas las otras APIs, que son las asociaciones profesionales de la ilustración de España, y sí, como la espuma. Bueno, ¿cómo llegaste tú, en el caso concreto, Enrique, a lo que es APIAST? Bueno, es eso, de lo que dices. Nos reuníamos de vez en cuando un grupo de ilustradores, que ya se había formado un grupo de... Porque, claro, somos gente que trabaja desde casa y es muy difícil que nos veamos a menudo en una empresa o en un local concreto, ¿no? Entonces, claro, cuando gracias a las redes nos conocemos entre nosotros y decimos, oye, pues, me gusta tu trabajo, vamos a ver qué haces tú, qué haces tal... Vamos a quitar el pijama y salir un poco a la calle, Eso, que nos nos dé dé un poco el el fresco, sol, lavar la cara, o lo que sea. Que no sea solo funcional salir a la calle, que podemos hacer vida social. Entonces, claro, nos reuníamos y nos seguimos reuniendo cada semana, ilustradores de varios tipos, hay de muchos tipos de ilustradores, ¿no? De diferentes sectores. Y nada, fue la cosa de que en estas reuniones Isa un día llegó con toda la caballería por delante diciendo, ¿por qué no hay aquí una asociación? Es que Isa tenía un abuelito minero que se encerraba en las iglesias y luchaba muy fuerte, y entonces dijo, pues oye, igual sindicanos no nos dejen, pero vamos a unir fuerzas y vamos a luchar un poco por nuestros derechos, dignificarnos y darnos a conocer. Claro. Precisamente eso, dignificar vuestros derechos, unir fuerzas, no sé si es la idea también que manteníais tanto Julia como Guillermo a la hora de formar parte de APIAST. Julia, por ejemplo. Efectivamente, como Isa ha dicho, yo antes de venirme aquí a Asturias, ¿Porque tú eres de? porque yo soy extremeña, me notaréis un poco el acento, ahora soy asturiana adoptiva, obviamente. Asturianos son los que nacen o trabajan en Asturias, Eso. y es vuestro caso. Pues yo estaba asociada en la AOI, que es la asociación inglesa. Y bueno, me vine aquí a Asturias y como Enrique dice, Isa, que es mi amiga desde hace muchos años, estudiamos juntas la carrera, pues empezó a comentar el tema de la asociación y bueno, yo en aquel momento la verdad que no pensaba involucrarme hasta donde me involucraba ahora mismo. No voy a adelantar cosas, pero... Es la más involucrada ahora mismo de todo. Sí, bueno, yo soy de estas personas que dicen, no, yo te echo un cable y luego acaba metida en un montón de marrones, ¿no? Y así, bueno, así llegué yo a la asociación. Vale, y no le vas a echar por lo menos de momento, ¿no? Uy, Más no, nos no. vale que no. No, porque entonces el marrón les cae a ellos. Guillermo, ¿cómo fue tu caso? Pues yo no estaba en este grupo previo y fue directamente, o sea, les conocía porque tenían como ya sus redes y tal donde anunciaban que se juntaban, pero nunca me coincidió. Y ya cuando justo anunciaron que iban a crear la asociación, dije, vaya que voy, vamos, de una. Y desde entonces, pues, empezamos a ir a las reuniones que hicimos un par de ellas el primer verano para, pues, conocernos ya un poco entre todos como asociación. Y aquí estamos. Vamos, pero esto es una secta, no me digáis que no. De las buenas. Y además es el eslabón joven de la Junta, porque esto hay que refrescarlo. Y siempre que encontramos a estos jóvenes, que mira que nos quejamos mucho de que no se mueven, mentira, vienen con mucha fuerza y con mucha gana de trabajar, y entonces cuando encontramos perfiles así los empezamos a captar, igual que una secta. Sí, Sí, claro. Y los arrastramos a la junta directiva. Lo que puede llamar la atención a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, es que seáis más de
80 asociados y es un sector, y para eso también lo habéis comentado, nace Apiast, ¿no? Para dar un poco de visibilidad a este ámbito de la producción artística y, por qué no, empresarial en nuestra comunidad autónoma, más de 80 asociados, y sin embargo no sois tan conocidos, por lo menos al gran público. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y oyendo dirán, pero hay 80 que se dedican a esto. Y los que no sabemos, salimos debajo de las piedras. Por eso va creciendo tan rápido la asociación, yo creo, porque esto que comentamos, cuando se empezaron a hacer estos grupos para madurar un poco la idea de la asociación, que yo tampoco era de las que estaban desde el principio. Yo conocí un día a Isabel, recuerdo que tuvimos una conversación por teléfono en la que ella quería hacer una asociación y yo dije, pues me meto y lo hacemos, y al final me hizo el lío ella para que fuera la presidenta yo. Sorpresa. La cabeza que piensa la sombra. Yo soy la mano del rey. La mano Lo del que rey. me Nos cocino. arrastró a todos. No, y sin ella tampoco, al lado tampoco se podría. Pero que realmente empezamos 11 personas, recuerdo, cuando ya nos dimos de alta, y cuando nos presentamos 2 meses después éramos 30, y esto ha ido creciendo así y se va corriendo la voz y cada vez vienen más personas. No se nos conoce pues porque muchas veces se trabaja para el extranjero, trabajamos, como decía Enrique, la mayoría de las veces desde casa, no se nos ve por ahí en oficinas o en reuniones, y luego que en mi sector, por ejemplo, que es el editorial, normalmente se le da mucha más relevancia a la persona que escribe que a la persona que dibuja. Entonces estamos como ahí un poquito que venimos a decir, estamos aquí, somos muchos y vais a flipar. Claro, gracias a programas como estos, que abrís puertas y nos dejáis. Aquí estamos, venga a picar puertas, valga la redundancia, para deciros existimos. Bien. No, y ese es también uno de los objetivos de este programa, de Asturias al Día. No solamente la tertulia política, que también. Que si queréis. Que la hay, vamos, que la hay los jueves y los viernes y echa chispas muchas veces, Normal. pero no solo las entrevistas a altos políticos, sino también colectivos importantes que formáis parte del tejido social, cultural, empresarial de nuestra comunidad autónoma. A ver, esto es la idea de formar Apiast, pero vamos a ir en su contrario, que dirían los listos. ¿Qué no es Apiast? ¿Qué objetivos no tiene la asociación? Cualquiera de los cinco. Venga. Eva. Pues esto es más que nada porque, bueno, lo tenemos incluso en nuestra página web, ahí bien puesto, porque es muy tentador cuando alguien necesita contratar un ilustrador decir, uy, pues hay una asociación de ilustradores, voy a llamar, a ponerme en contacto, que me busquen un ilustrador para este proyecto. Entonces, tenemos siempre que dejar muy claro que los objetivos de Apiast no son funcionar como una agencia de ilustración. Nosotros no recibimos propuestas para hacer una selección de personal y ofrecerte un profesional para tu proyecto. Sí que tenemos en nuestra página web un directorio en el que pueden acceder, ver todas las personas socias que están e ir directamente contactando con aquel que le interese. Hay unas imágenes para que vean un poco el estilo y contacten directamente con las personas socias. Pero siempre tenemos que explicar, pues eso, que Apiast no ha nacido para repartirnos, digamos, trabajos, sino para visibilizar la profesión. Sí que nos prestamos muchas veces pues a ayudar a las buenas prácticas en los eso. contratos, clientes, editores que puedan necesitar un poco de guía y quieran escuchar cuál es la buena forma de acercarse a nosotros o de trabajar con nosotros. Eso sí. Para eso sí. ¿Pero sois un sindicato o como...? Uy, si yo pudiera. Si yo me pudiera sindicar como ilustradora en una... No, pero no. Tenemos ese tinte sindicalista, un poco de pedir y furar por ello, pero no somos sindicatos. Vale, porque técnicamente los 5 que estáis aquí y los casi 80 que faltan y que están en casa, o no, pero supongo que en casa, porque sois... Sí, en casa. Sí, la mayoría sí. En casa. Sí. ¿No os podéis sindicar? ¿No formáis parte de ningún... No de Apiast, que ya decimos que no es un sindicato, pero ¿a qué colectivo pertenecéis? ¿No podéis ser...? Claro, tú puedes sindicarte, sí, claro, como cualquier otro puedes sindicarte, pero hay muy poca información, hay muy poco conocimiento, entonces las guías que te pueden dar son muy generalistas igual. Tú date cuenta, en esta mesa estamos por lo menos 3 personas que trabajamos con gente del extranjero, que ya las leyes de propiedad intelectual son completamente diferentes. Entonces, y es muy poco específico. De hecho, te diré que tenemos un asesor al que aprovecho a decir, San Paris te queremos, porque nos lo fuimos pasando de unos a otros, que se está especializando cada vez más en la profesión, y es comprensible, no
no hay conocimiento. Entonces, bueno. Es muy desconocido nuestro sector, los entresijos de temas laborales, fiscales. Entonces, igual que tenemos que buscar pues un gestor fiscal que esté especializado en nuestra profesión concreta, porque pues los gestores muchas veces que están acostumbrados a negocios al uso, a tiendas o a hostelería, no conocen tan bien las particularidades de lo que dice Isa, pues de los derechos de autoría y todo esto. Vale. Entonces nos pasa un poco en todos los ámbitos, que no se conoce cómo somos un poco trabajamos. Vamos a tocarlo también después, el tema de los derechos de propiedad intelectual. Y no tenemos ni siquiera un epígrafe claro. Estamos en un cajón. En un cajón desastre. Y alfareros. Claro. Sí. Vale, ya habéis comentado un poco cómo funcionáis. ¿Os reunís qué? ¿Una vez a la semana, más o menos? Una vez al mes tenemos una asamblea general de personas socias, ¿sí? Que la hacemos online. De vez en cuando hacemos alguna así presencial cuando viene el buen tiempo para tomarnos algo de paso. Y luego tenemos las reuniones de la junta directiva, que como somos 6, pues también tenemos que hacer reuniones cada poco. Vale. ¿Y qué personas se pueden asociar? ¿Hay que ser trabajador a tiempo completo de este ámbito, por ejemplo? No, al final es una profesión abierta a cualquier tipo de ámbito. Hay muchos tipos de trabajadores en esto. Hay gente que está estudiando también, que necesita ese apoyo, ¿no? Cuando estás empezando una carrera, pues saber a dónde tienes que mirar, a dónde tienes que pedir consejo a otros profesionales. Entonces sí, claro, estamos abiertos a todo tipo de gente que quiera asociarse, que esté interesada en la ilustración y que apoye la causa que tenemos, ¿no? Sí, hay personas que, como dice, están estudiando, hay otras que a lo mejor tienen otra actividad profesional y la ilustración la compaginan con esa actividad profesional, porque a lo mejor no tienen suficientes proyectos. Porque como para es uno de vivir nuestros problemas, que somos autónomos intermitentes, que por ello también, pues eso, el asociarse, el juntarse y el intentar decir, oye, estamos aquí. Es que yo, por ejemplo, que soy madre, me quedé embarazada y menos mal que llevaba cierto tiempo dada de alta de autónomos que pude llegar a la baja maternal. Gracias, Estado. O sea, lo agradezco un montón. Pero es verdad que si nos escucharan más activamente, que ya se está intentando trabajar con eso, bueno, se está trabajando, de hecho, desde la Federación de Asociaciones Profesionales de la Ilustración de España. De la que formamos parte. Precisamente por esas cosines que, claro, de nuevo, estamos tan dispersos que no llegamos a ello. Y esa es una de las cosas que queríamos en la asociación, que fuera abierto para todo el mundo que tuviera un interés, porque a todos nos beneficia y nos interesa que conozcamos la profesión, que compartamos las ideas, los consejos, de forma que esto vaya creciendo, todo el mundo se pueda subir y lo haga de la forma más legal y digna otra vez, que lo volvemos a repetir una y otra vez, que se pueda. Vale, ¿está claro ya quién puede formar parte? Sí, perdona, Eva. No, iba a añadir que no solamente para que entre nosotros como profesionales nos nutramos de esos conocimientos que tienen los compañeros con más experiencia o para tener esta red, sino para que la sociedad realmente entienda cómo funciona. ¿Y tenéis una cuota por formar parte, no sé si mensual, anual? La más mínima que se pudo poner, porque entendemos de nuevo que es un trabajo precarizado y que tenemos que ponerlo lo más fácil que se pueda. No sé si se pueden decir números, Presidenta. Sí, bueno, sí. ¿Tesorero? ¿Tesorero? Cuota de tesorero, venga, a ver, de los perros. Las cuotas son 15 euros trimestrales. Que pues si haces las cuentas 5 euritos al mes, siempre, bueno, te cuesta menos que el Netflix. Es algo simbólico porque, pues quieras que no, la gente a veces no es consciente de cuando entra en una asociación, pero claro, tenemos que pagar todos los meses el gestor fiscal, tenemos que pagar impuestos cuando toca, tenemos que mantener página web, hay que sostener la asociación, porque el trabajo es voluntario, o sea, todo el trabajo que hacemos de Junta Directiva y resto de personas socias es todo trabajo voluntario, sin remuneración, y la Junta Directiva también paga su cuota. Que siempre recordamos que no se asocia uno por los beneficios personales que recibe, sino por el beneficio del bien común. Es decir, hay gente que de repente, pues eso, se da de baja de autónomos porque no puede cotizar ese mes, pues no se da de baja de la asociación, porque en el momento en el que se vuelva a reincorporar y se vuelva a asociar, quiere poder decir, vale, mi asociación estuvo luchando por la profesión y está intentando mejorarla. Vale, formáis parte, lo decía Eva ahora mismo, de la Federación Estatal, de la Federación Española de Ilustradores, pero también hay una Federación, Julia, europea. Y ahí, bueno, tenemos también que darnos la enhorabuena porque parte de APIAST forma parte de esas federaciones, ¿es verdad? Y ahí viene el marrón. Y la exclusiva que te vamos a dar aquí, en primicia. Venga, pues no sé, estoy temblando. Por favor, no me hagáis decirlo a mí, que lo odio. No, a ver,
la Asociación de Ilustradores de Asturias forma parte de, como decíamos, de la Federación de Asociaciones del país, con las otras asociaciones de otras comunidades autónomas. La federación se llama FADIP. Entramos dentro de FADIP y FADIP a su vez está dentro del Foro Europeo de Ilustración, que es la Federación Europea. Y ahora, pues, si quieres tú, Isa, anunciarlo, le hacemos un redoble de tambores. Pata, y luego... pata, 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 pan. Julia es la vicepresidenta de la Federación Europea de la Ilustración, que de verdad, igual la gente en su casa dirá, pues muy bien, pero es que es heavy, o sea, hay que sentirse como asturianos tremendamente orgullosos de decir, tenemos a esta moza aquí trabajando gratuitamente por darnos visibilidad a nivel europeo y poder luchar de nuevo por nuestros derechos. Y eso que decía que era extremeña. ¿Veis? Por eso digo que yo siempre acabo metida en todos los marrones. Ya es Asturias extremeña, ya tiene ahí mucha mezcla. Pero sí que, y además, porque has dicho una parte, claro, aquí cada una dice la parte de la otra y la otra no dice la parte de la una. Ellas dos, Isabel y Julia, son las representantes de APIAS dentro de FADIP, dentro de la federación, y han sido nombradas secretaría de la federación. Es decir, APIAS es secretaría de la federación. Y a su vez, una de ellas dos, pues es lo que decíamos, vicepresidenta a nivel europeo. Vamos, que los asturianos trabajamos muy bien, somos muy resolutivos, muy aplicados, muy responsables y eso, pues, ya lo que tiene. Vale, primeras declaraciones de Julia como alto cargo. Ostras, llevo 2 días, también tengo que decirlo. Bueno, una semana ya o 2. Bueno, ha sido una sorpresa, nunca mejor dicho. Pero bueno, que estamos muy contentos y, como decía Isa, muy orgullosos porque realmente asociados llevamos 1 año y medio y estamos trabajando muy duro pues para estar ahí, estar en la Federación Española y estar en el Foro Europeo, y porque se reconozcan nuestros derechos no solamente a nivel local, sino que se reconozcan a nivel estatal y a nivel europeo. Y bueno, y también es muy bonito también ver cómo esa sinergia entre todas las asociaciones que forman el foro, ¿no? Pues están luchando porque esta profesión tan bonita pues se dignifique, se le dé visibilidad, por ayudar a todos los ilustradores. Son más de 12.000 ilustradores que forman el foro, pues porque se les dé visibilidad y porque se le dé la atención que se merece, ¿no? ¿Se puede vivir de esto y se puede vivir de esto de forma digna y se puede vivir de esto de forma digna en Asturias? Es una pregunta que te lancé el día que estuviste aquí, Eva, pero que me gustaría que tus compañeros también pudieran hablar. Por ejemplo, Guillermo. Yo precisamente lo estoy intentando todavía. De hecho, como decíamos antes, de que no solo los que estén trabajando activamente de ello se pueden unir. Yo empecé en la asociación todavía trabajando en otra cosa, sigo manteniendo este segundo trabajo y la asociación me dio como las fuerzas y toda la información necesaria y me ayudaron muchísimo para meterme de lleno en esto. Y de momento, poco a poco, van saliendo cosas. Vale, porque tú eres especializado en ilustración de fantasía medieval, sí, y enfocada sobre todo a juegos de mesa, juegos de rol. ¿Cómo empiezas en esto y cómo decides profesionalizarte? Pues, como dices, me gustan muchísimo pues, los juegos de mesa, sobre todo los de rol, y es un sector que tira sobre todo del público privado. Hay gente, pues, puedes tener la suerte de que una editorial gorda te pille para hacer su juego de mesa y tal, pero sobre todo los de rol, que tienen mucha personalización por parte de cada jugador, y cada persona que juegue se une en grupos muy grandes al final. Pues cada uno tiene su personaje, cada uno tiene sus movidas, sus historias que se crean, y pues quieren tenerlo ilustrado porque te puede valer un personaje de una película para ponértelo de fondo de pantalla para representar lo que haces tú con esos personajes, pero siempre mola más si ves a un ilustrador que te gusta, dices, jolín, quiero tener mi personaje con lo que hace con esta persona, ¿no? Y bueno, hay foros, hay redes en los que te publicitas, que la gente busca ilustradores para escenas de las partidas, para retratos de sus personajes, porque al final se montan unas historias que es increíble, unas narrativas flipantes, que además a mí me pasan siempre el briefing y yo estoy como si estuviera leyendo libros todo el rato. Y eso es una parte del sector que a mí personalmente me llena mucho
y decidí intentarlo todo por aquí. Vale, tu caso, este es el caso de Guillermo, pero el caso de Enrique Fernández, a ver, es como secretario de APIAST y decíamos al principio, especializado en ilustración para animación, videojuegos y cómic. Bueno, es muy amplio. Es que, claro, es una parte de nuestra profesión. Especializado en todo. Claro. Es que, bueno, yo siempre lo aconsejo a todo el mundo. Digo, ten un pie en diferentes zapatos, ¿no? No sé cómo se suele incluir la expresión esa. Es que es catalán. Claro. La pesetilla, pues. No, pero claro, es que es una profesión que cualquier autónomo te lo puede decir esto. No puedes depender de un solo cliente. Siempre hay problemas de que si tienes un cliente solo, ese cliente te retrasa un pago, lo que sea. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un medio de trabajo que es muy versátil. O sea, tanto podemos servir para un libro ilustrado como para una película de animación, como para un juego de mesa, como diferentes vías, ¿no? Entonces, claro, aprovechemos ese potencial que tenemos, y a mí es una de las cosas que me gusta explicar a la gente cuando damos charlas o lo que sea, ¿no? Y talleres. Bueno, aprovechas esa capacidad que tienes de crear, de abrir mundos, de dar tu personalidad, que es la suerte que tenemos, ¿no? De que cada uno se ha formado de una forma diferente, cada uno ha tenido unas referencias diferentes y las ha destilado de su forma de ser y ha creado un contenido, ¿no? Y ese es el valor que tenemos. Entonces, bueno, a nivel profesional es muy goloso trabajar desde casa, trabajar para empresas de otros sitios que tienen mejores sueldos, mejor dignidad laboral. Pero bueno, que también se puede vivir para empresas españolas. Hay que curárselo más, hay que concienciar más de lo que son nuestros trabajos y nuestros sueldos y nuestros horarios y nuestra forma de vivir. Y se puede vivir, pero bueno, es eso. Tenemos la ventaja de que hemos crecido una generación de Internet, que podemos trabajar desde aquí para China, para Estados Unidos, Canadá, quien sea. Y estamos abiertos a más clientela, a darnos a conocer a nivel mundial. Y es, como decía Guille, ¿no? O sea, estamos en redes sociales en que, ostras, te dicen un nombre, oye, mira, vamos a empezar un producto, vamos a empezar un proyecto y queremos contar con los mejores. ¿Cuáles te gustan más a ti para si quieres dirigir ese proyecto? Pues a lo mejor cuento con una persona de Singapur que me encanta y que a lo mejor no la conoce nadie, pero como lo he visto en redes sociales, pues para adelante, ¿no? Y eso te da un valor añadido, te da ¿no? te da un matiz nuevo a lo que quieras hacer. Y estamos en un medio guapísimo para trabajar desde casa. Y es una de las cosas que también me gusta, cuando hablo de esto, siempre me gusta, sobre todo en Asturias. Yo llevo 7 años viviendo aquí. Pero o sea, yo nací en Barcelona, pero hace mucho tiempo que fui al medio rural a vivir, en Cataluña. Catalán también. Astur-catalán. Aquí... Tengo todo un poco mezclado. ¿Dónde vives aquí en Asturias? En Piloña, por la zona de Piloña, por cerca de Infiesto. Ah, bueno, en un pueblín, ¿no? Sí, en Colla, muy guapo. Bien. Y eso que... desde que ya tenemos internet en casa un poco más salado, que antes era un poco más la fibra, llegó hace poco, Sí, pero bueno. Fibra Vamos por ahí. sin fibra rural muchos no podríamos vivir. Yo he donde pasado vivimos. noches muy malas de poner un santo encima del router para que se enviara el archivo. Sí, a un mega de velocidad, imagínate. Sí, Eso, sí. que sepa lo que estoy diciendo, sabrá sobre el sufrimiento. Bueno, pues el hecho de que a mí me gusta también el tema de que estemos montando una asociación y que tengamos medios para difundir la palabra, por así decir. ¡Guau! Eso sí ha sonado a secta. Bueno, somos secta, bueno. Y pues estamos en un territorio que históricamente se ha hablado mucho, ¿no? de la despoblación por la gente que se va a trabajar fuera. Este medio de trabajo, este medio laboral es perfecto para el que quiera fijarse en la tierra y trabajar para cualquier parte del mundo. Y es una de las cosas que sí que me gustaría difundir, aprovechando la asociación y festivales como el Flipa que estamos montando, el hecho de que la gente conozca este medio, conozca esta profesión y que vea las virtudes que tiene de cara socialmente, ¿no? Y que podemos desarrollarlo desde cualquier rinconcito de Asturias siempre que tengamos internet. Sí, por favor. Esa es otra, ¿no? En el caso concreto de Julia, tú eres especializada en ilustración editorial y juvenil infantil. Quizás eso sea lo que más conocemos los que no tenemos ni idea de ilustración. Dices tú, bueno, pues cuentos paguajes. Exacto, eso es. Y cuéntame un poco cómo llegas a ello. Bueno, si os parece bien decir dónde residís, no hace falta el detalle exacto, pero ¿vives ¿en qué zona vives tú? Vivo en Valdesoto. Ah, bueno, en Siero. Aquí solo pueblos guapos. Sidros y comedias. Sí. Y muy feliz. Zona rural, muy bien. Sí. Y pues yo, la verdad que yo estudié Bellas Artes porque, bueno, también es importante, yo creo, mencionar que en España no existe un grado de ilustración como tal. Yo creo que aquí hemos
probablemente llegado todos desde otros sitios. Hice un año de intercambio en Estados Unidos y allí fue donde estudié ilustración por primera vez. Y bueno, yo siempre he leído mucho cómic, pero la verdad que tampoco era una cosa que yo me planteaba a nivel profesional. Y después de este curso, la verdad que me engatusó, ¿no? Y cuando acabé la carrera, pues estuve trabajando durante un tiempo como diseñadora gráfica, que yo creo que es una cosa en la que caemos muchos también, quizá de manera errónea. Y yo sabía que no era lo mío, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar de algo. Y bueno, ahorré un poco de dinero y me fui a Londres a estudiar un máster de ilustración. Y fue allí cuando decidí que quería dedicarme profesionalmente a la ilustración, en concreto a la ilustración infantil. Que voy a aprovechar a hacer un inciso, no te quería interrumpir. No tenemos grado de ilustración, pero sí tenemos formaciones profesionales. Eso es, y en Asturias, de hecho, tenemos a la Escuela de Arte de Oviedo, que siempre nos están echando el cable, que son un primor. Y yo específicamente hice el bachiller de artes en el Cuenca del Nalón, allí en La Felguera, y unos profesores y una gente súper implicadísima, pasional, que es que te echan el cable a cualquier nivel. O sea que es verdad que se podría tener más, pero que también hay que estar agradecido por la formación que tenemos en España y en Asturias. Lo tuvimos un poco peor los que veníamos de EGB Bubico, porque Claro, no es teníamos que bachillerato artístico. Isabel es un poco más joven que yo, entonces. Ahí Es que se estos notan, prehistóricos. se notan las diferencias de edad. Sí. Claro que sí. Venga, Isabel, precisamente, ¿sigues viviendo en la Cuenca? Sí, claro. Marché a Madrid a estudiar Bellas Artes, porque en ese momento no tenía claro si fotógrafa o dibujante, y luego estuve también en Londres, porque yo arrastré a Julia a Asturias, pero Julia me arrastró a Londres, que me vino muy bien porque ahí aprendí el idioma del inglés o lo mejoré y entonces puedo trabajar con ingleses. Y sí, luego en cuanto pude, dije, me vuelvo para acá. Intenté ir a Gijón, pero está lleno de subpajarianos, como dice Aitana Castaño. Y entonces subieron mucho los rentes y no pudo ser posible y entonces ahora vivo en Sama de Langreo. Que no oye La Felguera y hay que distinguirlo porque en La Felguera viví, pero ahí los que somos de allí sabemos que Sama y La Felguera. No, sabémoslo bastante bien. Queremos Argüelles y yo, mucho, que trabajamos en Radio Langreo Bueno, pues muchos años. os Sabemos voy a decir. Y entonces, perfectamente lo que se llama La Felguera, Riaño, Frieres, claro. Lada. Para mí es un orgullo y llevo como Riaño. bandera. Trabajar, pues eso, me crié en La Juécara y ahora vivo en Sama y para mí pues un placer increíble. Ojalá dedicarme a esto el resto de mi vida y poder jubilarme en Sama. Muy bien, reivindicando. Y yo quiero añadir también con esto de la formación, Sí. porque claro, pues Isabel estudió Bellas Artes, Julia también. Hay veces que hay gente que viene a la asociación y nos pregunta, dice, es que claro, yo a lo mejor no me puedo asociar porque yo no estudié. Realmente, los que estamos trabajando en ilustración, no todos venimos de haber estudiado una carrera artística. Ojalá, porque algunos nos dimos cuenta tarde o el sistema no nos lo permitió, pero hay veces que tenemos pues una ilustradora buenísima que es licenciada en matemáticas, otro ilustrador buenísimo que a lo mejor es biólogo. Yo en mi caso, por ejemplo, estudié, aunque luego me formé como ilustradora, pero hice magisterio, y hay muchas veces que acabamos dedicándonos a la ilustración porque es lo que habíamos querido siempre, pero en un primer momento, pues lo que nos pasó en aquella época, que no sabíamos que nos podíamos dedicar a esto, que nos podíamos ganar la vida ilustrando. El desconocimiento, ¿no? Claro. Yo no sé vosotros, pero yo llegué a la profesión por una compañera, porque me aburría, hacía vídeos de YouTube y una moza me conoció, Jenny Espinosa, y me dijo, pero tú, ¿por qué no te dediques a esto profesionalmente? Y yo, Que se puede. que se puede, que puedo vivir ¿Te de pagas? esto. En mi casa, sí, claro. Entonces, ostris, el compañerismo, la comuña, la gente, el ayudase, qué guapo, y gracias. Muy bien. Eva, que nos faltaba también, ya habías estado aquí hace unas cuantas semanas, hace, bueno, un mes y pico. No sé, me Casi. pasan los días últimamente. Presentando lo que era tu proyecto, Eva Rami Estudio, pero háblanos un poco más. ¿Dónde vives? Estás especializada también, al igual que Julia, en Literatura trabajo infantil, sí. con editoriales de infantil, pero eres también editora independiente. Ujú. Y tienes ese tema de formadora, ¿no? Porque, bueno, habías dicho tú antes que estudiaste Soy magisterio, maestra. precisamente, ¿no? Sí. A ver, fue el dedicarme a la ilustración de cuentos infantiles, fue un poco el unir esas dos cosas. Yo, pues bueno, como estaba dejando caer antes, yo no pude estudiar ilustración en su momento, pues porque el sistema no me permitió estudiar Bellas Artes, que era donde iba. A mí sí, con beca, gracias a los beques. Hay que pagar impuestos, chavales, y es guapo, está muy bien. Yo soy un poco más mayor que Isa, entonces Y había impuestos. no ¿eh? tuve... Se pagaba con sal.
Había trueque. No tuve esa oportunidad y estudié magisterio un poco, pues porque caí ahí de casualidad, también acompañando a una amiga un día a matricularse, y descubrí otra vocación que no sabía que tenía, que era la de enseñar. Entonces, mientras era maestra, me fui formando en ilustración porque ya vivía en Madrid, ya habían pasado unos añitos, había más oportunidades, y llegó un día que me surgió como la oportunidad de ilustrar el primer cuento mientras era maestra, y ahí dije, ostras, pues es que a lo mejor puedo volver a esto. Y dejé las aulas. Y lo que hice fue unir esas dos cosas, la docencia que acababa de descubrir que me gustaba y la ilustración para enseñar desde los cuentos. Entonces, me sigue gustando enseñar, voy a coles a veces a hacer actividades, pero me gusta mucho también enseñar lo que sé, modestamente, lo poco que yo pueda aportar a los compañeros y a la gente que se quiere dedicar a la ilustración, para que no pasen un poco por esa sensación de abandono, de sentirse solo y de no saber cómo funciona este mundo que tenemos al principio cuando nos queremos dedicar a ello. Vale, hemos hablado ya de lo que es el proyecto de Apiast, hemos explicado lo que es y lo que no es esta asociación. Quizás el resumen, vosotros me diréis con total libertad, oye, Ignacio, estás equivocado, no es esta la idea. Espero que nos hayas escuchado. Es trabajar por condiciones dignas. Yo creo que sería el resumen, ¿no? Decir, oye, porque como dijo Rodrigo Cuevas en Llagares, que lo presentó hace un par de días, si no hay dinero, no me divierto. Entonces, es importante recordar que aunque a todos nos guste dibujar, también hay que pagar a esa gente para que se pueda pagar, pues eso, la comida, la electricidad, esas cosas básicas. Entonces, por eso es tan importante y es muy habitual la frase de ya lo hará mi sobrín, y ya no voy a decir porque nos meteremos después, ya lo hará ChatGPT. Y es muy importante recordar que hay que pagar, que hay una profesión y que si la profesión no se insufla dinero, pues esto se decae. Vale. Y quiero contaros una anécdota porque bueno, es como muy simbólico de lo que nos ocurre habitualmente con esto. No solamente que hay que vivir de ello y que nosotros tenemos que proponernos, sino que hay que educar un poquito a que la persona que te quiere contratar sepa que está contratando los servicios de un profesional, que no es que yo esté en mi casa haciendo algo y diga, mira, pues que me han propuesto hacer este dibujito, pues venga, lo voy a hacer, qué divertido. No, que nos dedicamos a ello. Yo viví una situación no hace mucho tiempo bastante surrealista en la que bueno, pues se me quería contratar para que ilustrara un libro, y la respuesta me decían como que no tenían suficiente dinero para poderme pagar mis servicios, pero que me proponían que yo me pidiera una subvención para pagar lo que ellos me tenían que pagar por mis servicios, porque ellos no llegaban. Entonces fue como muy surrealista, porque a mí no se me ocurre ir a un arquitecto a decirle, oye, mira, que quiero que me construyas una casa, pero como no te puedo pagar, ¿qué tal si tú te pides una subvención y así me la puedes hacer sin que yo te pague? En ese caso nos hace clic la cabeza y decimos, ostras, es que es verdad, estoy diciendo algo que es absurdo, pero sin embargo a los ilustradores nos pasa constantemente. Necesito un presentador profesional para una gala. Vienes, no te pago, te vistes, si eres chica además vas a la peluquería y te maquillas, y luego si quieres te quedas a cenar con nosotros, dices tú. Pero te da exposición, que esto nos lo dicen muchísimo, te da exposición. Claro, quieren pagar con ganamos los visibilidad. dos. Que se te conozca y tal, ganamos los dos. Esa es la idea. Que siempre decimos que en el supermercado no nos van a coger la visibilidad para pagarles la compra. Claro. Por lo que sea. Que quede claro que esto de la presentación se excluye los temas solidarios en los que nadie cobra. Hombre, claro. Eso es otra cosa diferente. Sí. Que nosotros estamos haciendo trabajo voluntario. Que voy a aprovechar a darles gracias aquí, oficial, a Celia Pandiella, ilustradora de allí de la Cuenca también, que hizo el precioso cartel de Flipa. Que lo tenemos aquí. Que lo tenemos aquí. Guillermo. Bien grande, Pásaselo, Perdón, Enrique. pásaselo Pásamelo para acá, que lo veamos. Y esto pues es parte del trabajo estructural, voluntario, que se hace desde el asociacionismo, por este activismo, por el bien común para todos. Entonces, por supuesto, a veces hay que hacer cosas, pero cuando todo el mundo lo está haciendo y por un bien, de nuevo, común y con unas pautes muy claras. Vale, y firmado, trae aquí una tal Celia Pandiella que dice aquí Isabel que lle de la Cuenca. Sí. ¿De dónde lle? ¿Lle de Sama también? No, creo, pues juraría que de la Viana, o no sé si que en la Viana estuvo viviendo la última época. Vale. Pero sí, también estudió en el Cuenca del Nalón, por supuesto, una mocina, tenéis que traerla un día porque pues, otro primo. Es una maravilla. Oye, pues apuntámoslo.
Y mira qué importante que es lo que has dicho, que dice, mira, está firmado. Eso es lo que estamos hablando muchas veces, cosas que estamos defendiendo, que muchas veces vemos cosas por la calle o vemos cosas publicadas y no sabemos quién las ha hecho. Claro. Y es una parte de las luchas que tenemos aquí. Gracias por nombrarla. Sí. Si no, fuiste tú y yo simplemente la seguí. Incluso que en actos y en presentaciones, aunque haya una persona que ha dibujado el cartel, no siempre se trae a esa persona, bueno, la mayoría de las veces no se trae al creador del cartel en ese acto, o no se le nombra. Entonces es importante, sobre todo ahora los tiempos que nos están viniendo con todo esto que hablaremos de la IA, pues creo que es muy importante darle ese valor al creador, la persona que está detrás de ese proceso creativo, que es tan importante, de un cartel, y que deberían acostumbrarse pues a poner la firma de... Con lo fácil que llegue poner ChatGPT, decir, oye, quiero estas características, que me salga esto... ¿Dónde está la cerilla que prendo fuego? Y ya, y no tener que pagar a 5 mangantes que se dedican a estar en su casa dibujando, pintando mones. No, tenéis razón, y es mucho mejor pagar a Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT y OpenAI, que está pagando el que más donó a Trump, señores, y que además no solo eso, sino que estaban a crear macrogranjas de servidores para que la gente pongamos ahí los 4 prompts tontos y gastando una cantidad de agua, subiéndonos a todos el precio de la luz, porque nos está repercutiendo también en eso. ¿A quién queremos pagar, señores? ¿A Trump? ¿O a este chaval que vino a vivir a Piloña y está haciendo tejido asociativo? A ver, y hay que tener en cuenta la persona que tenemos detrás, todo tiene política y nada y neutral. Aunque no os parezca, si estáis borrando ChatGPT de vosotros y de vuestros móviles y de vuestras vidas, estáis también quitando la colaboración a Trump. Bueno, aquí vamos bueno, y punto. Yo creo Julia. que también es importante recordar a la gente que la cultura es una cosa inherentemente humana, Sí. que una máquina no puede generar cultura. Eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Mira, hay un ejemplo muy guapo, perdona que tengo No, no porque te estoy preocupes. hablando más que nadie, pero el otro día escuché a una moza explicarlo y voy a explicároslo yo. Vosotros estáis viendo un partido, un derbi se dice, del Sporting contra el Oviedo. Un clásico. Un clásico, estás viéndolo. Y a ti préstate ver a esa gente, estás apoyando a ese chaval que te gusta, ¿qué tal? ¿Gustaríate igual si ese vídeo estuviera hecho con IAG, inteligencia artificial generativa, si esa persona no estuviera corriendo, si lo que hubieran hecho hubiera sido robar el trabajo de esa gente, que luego esa gente no se lleva dinero? A ti préstate ver un partido de tenis que sabes que no lo están jugando, pues ese sentimiento que tienes dentro y que te está saliendo con el fútbol, que te salga con la cultura. Porque el problema de la inteligencia artificial generativa ya que está bajando la calidad de la cultura y que consigue que solo unos pocos puedan acceder a ella, que se enriquezcan más, que se polarice todo más. Es que de verdad parece algo muy fútil y muy tontón inocente. No lo oye. Julia, Perdona, sí. Perdona, sí, no. No. Acaba el alegato, que Es que nos una máquina encendemos no mucho puede, con esto. no puede crear cultura. No. Claro, es que yo tengo TDAH, entonces ya cuando alguien salta, a mí el pensamiento ya se me va a otro sé lado. cómo Encima me somos tenéis aquí amigas. con una pantalla delante, no sabéis lo que estoy luchando por mantenerme atenta. No tengo mucho más que añadir en ese sentido, que no perdamos eso de vista. Y que también que pensemos bien que esta inteligencia artificial, que bueno, a veces llamarla inteligencia, Sí, es un nombre bastante engaño. está cada vez más suprimiendo el pensamiento crítico de las personas. Y yo creo que cuando llegamos a ese punto tenemos que preguntarnos ¿por qué y para qué? Como sociedad. ¿Por qué se nos está cada vez más quitando la capacidad de pensar de forma crítica? ¿Por qué ahora cuando me meto en Google para hacer una búsqueda ya tengo una respuesta inmediata de inteligencia artificial que viene completamente sesgada? ¿Por qué y para qué? ¿Y dónde van los beneficios de eso? Vale, en el caso de por ejemplo, tuyo, Guillermo, tú trabajas, pues eso, sobre todo relacionado con el rol, con las figuras relacionadas con lo medieval, o no, porque el rol no es solo medieval, evidentemente. Una de las cosas que advertís en la lucha contra la inteligencia artificial generativa es que supone un sistema de extracción ilegal de obras protegidas con derechos de autoría. Está no solamente lo que es la ilustración, que sería vuestro caso, sino la fotografía, el doblaje, la música, el texto en sí. Pero claro, tú puedes permitirte registrar tus derechos de autor cuando haces, por ejemplo, una ilustración para una figura. Sí, o sea, se tiene como la idea en general de que cuando subes algo a internet eso ya no es tuyo y se ha perdido en la web y
aquello pues cualquiera puede bajárselo y hacer lo que quiera con ello, pero es mentira. O sea, ya solo por el hecho de haberlo creado, ya tienes tus derechos de autor, ya tienes tu ley de propiedad intelectual y no pueden hacer lo que quieran con ello, porque o sea, lo pueden copiar y pegar, ¿vale? Pero sigue siendo tuyo. Realmente esto es algo que, por ejemplo, un texto sí que lo tienes que registrar para que tengas tus derechos de autor sobre él, pero en el caso de la ilustración, como existe ese proceso creativo detrás que demuestra que tú eres el autor de esa obra, no es necesario registrarlo. Simplemente por el hecho de haber creado una obra, una ilustración, esos derechos de autor ya los tienes. ¿Y cómo demuestras la autoría? Porque siempre hay discusiones, por ejemplo, en la música, ¿no? Esto suena a tal y pones las canciones y dices tú, pues sí que suena. En la música yo creo que a lo mejor es más complicado, no lo sé, eso lo desconocemos, pero sí que en la ilustración existe, como te digo, ese proceso creativo. Pues si has hecho una ilustración con pinturas a mano, con pinceles, pues tú tienes esos bocetos previos, todos, porque realmente lo que hay que dejarle claro a la gente, sobre todo con esto de la IA, es que la ilustración de un profesional no es un resultado y la gente se está acostumbrando pues a lo que decíamos, ¿no? Das un botón y tienes un resultado. Él trabaja, o sea, el ilustrador profesional tiene un proceso detrás, ha estado recopilando ideas, ha estado mirando pues fotografías incluso para poderse ambientar. En el caso de Guille, pues me imagino que con el tema medieval se tiene que documentar muchísimo para llegar a ese resultado que luego el cliente ve. Y tenemos un beneficio como ilustradores. Y ya que tú, por ejemplo, quieres hacer un retrato, mandes unas fotos y Guille hace ese retrato. No va a coger esas fotos y les va a utilizar para otras cosas malignes, como por ejemplo está pasando esta última moda que salió ahora en Instagram, que la gente pone cómo son, a qué se dediquen, qué cosas os gusten. Toda esa información queda registrada. No llega gratis. No, estás pagando con tus datos. A los ilustradores nos pagas con dinero solo. Y la gente lo que tiene que un poco que entender, porque yo entiendo que con estas cosas, pues ¡ay, qué bonito! Mira qué moda, ¡ay, qué bien le ha quedado esto en redes sociales! Pues yo voy a hacer lo mismo. Y lo que tienen que entender de base es eso, que esa máquina, que no es una herramienta, es un sistema de extracción Dilo. de datos, lo que está haciendo es coger todo el trabajo que han hecho un montón de profesionales y en algún momento de la vida han subido a Internet, bien para tener visibilidad y encontrar clientes, bien porque tu libro esté en la página web de la editorial y se esté viendo. Han extraído todas esas imágenes de Internet y con esas te están generando de esa forma imagen ilegal sin pagar derechos de autoría. Claro. Y decimos que hay una ley, o sea, no estamos pidiendo que exista, que creen de nuevo una ley, es que existe esa ley, pero se está incumpliendo. La ley de la propiedad intelectual española protege nuestras obras de que no sean robadas y nos las están robando igual, para que venga alguien y diga, ¡ay, qué divertido! Voy a darle el botón y generar esto. Pues a nosotros ya nos han robado todo nuestro trabajo. La española y todas, porque todas, la ley de derechos de autor y demás es toda más o menos igual en todo el mundo. En los vale, países, os traía aquí para hablar de Flipa. Y nos quedan 5 minutos. A ver, Enrique, que además tienes ahí también el letrero en pequeño. Sí. A todos los tamaños. Aquí muéstralo a las cámaras, por favor. La creación del nombre es de Eva, de la presidenta. Sí, hay que darle la vuelta aquí. Lo de la Folicia de la Ilustración Profesional Asturiana. Lo además, presentabais hace unos cuantos días con el apoyo del Gobierno del Principado, en este caso de la Consellería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo. Bueno, habladme de lo que es el concepto de Flipa. Lo vais a realizar a lo largo de todo este año 2026. Lo primero, el concepto en sí. Si quieres tú, Enrique. Sí, es que todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Queremos agruparnos, queremos hacer fuerza, queremos difundir la palabra otra vez, como decía, y visibilizar nuestra profesión y todo lo que conlleva. Entonces, claro, qué mejor que hacerlo que en un programa de fiestas, por así decir, que ocupe todo el año. ¿Y por qué todo el año? Pues porque es un esfuerzo más repartido, que nos ayuda más a visualizar todo lo que estamos haciendo, en vez de un solo día concreto, un solo fin de semana, pues hacerlo más extendido en el tiempo para que haya posibilidad de muchas más actuaciones, muchas más actividades, muchos más talleres, charlas, etcétera. Traer gente invitada, que es algo que nos encanta que
que eso nos forma, ¿no? De Celebrar alguna la forma profesión que... durante todo el año. Claro, eso Somos es. Vale, mejores. ponedme ejemplos. ¿Qué vais a hacer? Porque hemos hablado de talleres, de charlas divulgativas, de una gran fiesta final, lo de la fiesta, yo creo Que que nos eso no puede pusimos fallar, además ¿verdad? de creativos con los nombres, que los cuente Eva, porque los Venga, Eva. nombres... Es que claro, además, lo fácil decimos que hubiera sido decir, bueno, pues vamos a hacer una folicia y que sea un fin de semana o una semana y ahí metemos todas las actividades y que es un poco lo que piensa alguien cuando va a preparar un evento. Pero dijimos, ¿qué narices? Si nosotros tenemos que celebrar la profesión durante todo el año y que se sepa todo el año que estamos ahí. Entonces, pues como dicen, nos pusimos creativos con los nombres, entonces vamos a tener algunas, bueno, vamos a tener charlas y talleres que se van a llamar Flipa con, pues el artista invitado, o Flipa con Apiast, si la vamos a impartir nosotros, que también tenemos compañeros muy cracks. Aquí tenemos Enrique, no veas tú Sí, porque... la trayectoria que tiene y vamos, tenemos aquí un top. Y algunas las vamos a dar nosotros. Luego tendremos unas charlas de Valdre que van a ser pues charlas gratuitas que daremos un poco de forma abierta para enseñar sobre cosas que nos interesa también a la profesión, que se sepa socialmente. Vamos a hacer unos encuentros que serán Flipa Té, que no necesariamente nos tendremos que tomar un té, sino que podemos tomarnos una cerveza, pero ahí el nombre Flipaste, este. ¿eh? Que haremos actividades, actividades como más, tendrá actividades más distendidas, pues decíamos de hacer batallas entre ilustradores y cosas así un poco chulas para interactuar también entre nosotros y conocernos más. Que los talleres, por cierto, estamos hablando con gente del primer nivel, ¿eh? Que no solo exportamos talento, sino que también traemos a la gente de Asturias gente que mola un montón. Con Ponemos premios, una casina en Coya y que viva con nosotros. Pues casi, Una casi. cuadrina. estamos hablando con premios nacionales, ojo. Sí, Es sí. importante. Y bueno, también pretendemos hacer unas mentorías de Flipa para que, bueno, pues socios de Apias que tienen más trayectoria, pues puedan acompañar un poco a socios que empiezan. Y las jornadas Flipa sin mancate, que por eso, claro, estamos aquí creativas hasta con los nombres, Muy que bien. son unas jornadas de bienestar profesional, pues para que la persona que está detrás de este trabajo también se cuide, pues a nivel emocional, a nivel físico, bueno, pues una serie de actividades que prepararemos y la folicia final. La folicia la Ahí donde vas a haremos... estar tú, Nacio. Ahí voy Ahí. hasta gratis. Os invitaremos a todos cuando llegue el momento Habrá que y hacer espicha. una fiesta que celebraremos pues el aniversario de Apias, de paso, porque intentaremos que sea más o menos en septiembre y ahí ya pues hacer como la traca final de la Gracias de nuevo a la programación. Administración, a la Consejería de Cultura, por todo el apoyo que están Agradecerles, dando, sí. económico también, porque sin esto pues no sería posible. Vale, y se me quedaba a mí una cosa importante del cartel que tenía aquí Enrique, y es que no solamente participa de forma fundamental Celia Pandilla como autora de la ilustración, sino también Rubén Mejido, el ausente, Está en la cama, levanta ya. Ivonne. porque fue el encargado también de lo que es el logo, de las adaptaciones de las distintas partes, de las Sí. distintas piezas. De lo que Trabajo forma parte, ¿eh? voluntario de nuevo. Trabajo Nuestro- voluntario también. nuestro como todo el que diseñador. hacemos, Que sí. eso hay que citarlo también porque es importante. La idea es que Flipa se mantenga en el tiempo y vaya, ¿por qué no?, creciendo. La idea es que vaya creciendo a medida que, bueno, pues que se van demandando cosas, porque sí que, a ver, llevamos un año y medio, o sea, estamos haciendo una barbaridad de cosas. Muy loco, es todo muy Estamos loco. yendo a un ritmo muy alto, como decíamos, estamos trabajando a nivel regional, ya estamos trabajando a nivel nacional y a nivel europeo no tenemos manos, se nos consume el tiempo personal que tenemos Asóciate. y después ven del a trabajar trabajo. gratis. Sí que es verdad que cuantos más seamos, pues más estamos haciendo como grupos de trabajo para poder ir dedicándonos a temas, pero este año es la primera edición de Flipa y confiamos en que las siguientes ediciones pues podamos ir metiendo más actividades que nos apetecen, pues por qué no en un futuro tener también un mercado de ilustración de Flipa. Pretendemos ser un referente nacional. Y bueno, ya europeo me voy a pasar, pero bueno, Bueno, por que lo se menos. llame, que se llame. Pero Está la es vicepresi a lo aquí, que que- aspiramos. A ser un referente en cuanto a ilustración y que Asturias sea un referente. De en momento cuanto a ya habéis ilustración. colocado un topo, o una topa, ahí en la Federación Europea para... Sí, que no se engañen, yo estoy ahí para eso. Vamos metiendo patita. Y estamos, pues lo que decía Isa, muy agradecidos a que desde el Principado, desde el primer momento, la primera reunión además que tuvimos, nos abrieron las puertas y nos dieron todo su apoyo. Bueno,
cubrimos la expectativa que teníamos con esta entrevista, esta charla entre ilustradores. Yo aquí el único que no sabe pintar la O con un canuto, que siempre fui un torpe para estas cosas, pero por lo menos aprendo cosas nuevas con vosotros y con vosotras. La idea era hablar de la ilustración en Asturias. La idea era hablar de APIAS, la Asociación de Profesionales de la Ilustración, y de FLIPA, de este proyecto, la gran folicia de la ilustración asturiana, que ha comenzado ya, que dura todo el año y que iréis desgranando poco a poco los proyectos con fecha, con lugar, con hora, para que podamos apuntarnos, poder disfrutar, porque muchas de las charlas son abiertas no solamente a profesionales del sector, sino también al público en general. Eva Rami, Isabel Muñoz, Enrique Fernández, Guillermo Redondo, Julia Castaño, muchísimas gracias a los 5. Rubén Mejido, el ausente. Levántate de la cama, chaval. Gracias a ti. A los 5. Gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Finalizamos la primera parte de Asturias al Día y dentro de un momento más contenidos de la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Nos vamos hasta Salas, o Salas viene hasta nosotros en la figura de Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural, así se llama el proyecto que acaba de presentar el Ayuntamiento, con el objetivo de reivindicar la figura de esta personalidad, de este político, de este eclesiástico Fernando de Valdés Salas, que fue muy importante en el siglo XVI, llegó a ser inquisidor general, llegó a ser también presidente del Consejo Real de Castilla. Sería equivalente a lo que hoy es el presidente del gobierno de España y sin embargo no es una de las figuras más conocidas o más reconocidas de nuestra historia. También fue el fundador de la Universidad de Oviedo. Toño Huerta, director del proyecto Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural. Muy buenos días. Muy buenos días, Nacio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti por invitarme. Y por hablar hoy de Fernando de Valdés Salas. ¿Cómo es el origen? ¿Cómo es la génesis de la iniciativa? ¿Se lo planteas tú al ayuntamiento? ¿Te busca el ayuntamiento a ti? No es la primera vez que trabajas con ellos. Fue un poco un mix. Dentro del plan de sostenibilidad turística de Salas, que bueno, llevo trabajando tiempo en varios proyectos, relacionados sobre todo con senderismo, bicicleta montaña, y surge la posibilidad de hacer una ruta vinculada a Valdés Salas. Claro, ¿qué ocurre? Empezamos a darle vueltas, me plantean, ¿qué podemos hacer? Y no había chicha, quiero decir, no había chicha en el sentido de hacer una ruta física, porque realmente Valdés Salas nace en Salas y está enterrado en Salas, pero ¿qué pasó en medio? Prácticamente no estuvo en Asturias. Una ruta física Oviedo-Salas no tenía mucho sentido. Ya existe el camino primitivo, el camino real de la mesa. Entonces, bueno, les dije, darme unos días que le doy una vuelta a ver qué sale. Y les planteé hacer una ruta virtual. Están preparando. Se calcula que para marzo ya funciona la página turística de Salas. Dijo, podemos hacer una ruta virtual que esté en la página web. Y a partir de ahí, pues hacer un repaso por la biografía apasionante de este hombre que yo no conocía. El primero que tuve que empaparse de esos datos fui yo. Y una vida, un recorrido por su vida que al final nos está explicando la España del siglo XVI. ¿Se sabe dónde nace exactamente en Salas? Más o menos, casi seguro, nace en el Palacio Valdés Salas. No tanto así como la fecha. La fecha, si el consenso es sobre 1483, pero vamos, estaba bastante abierta. Pero sí, estamos hablando de finales del 15. ¿Y en el Palacio, lo que es el...? Sí, era el solar de la familia Valdés Salas, el palacio, que sigue estando hoy ahí, es la sede de la Fundación Valdés Salas, está también el hotel, la Torre de Salas. Al final lleva el apellido de su solar y luego muchos edificios vinculados a esa historia. Claro, y luego está enterrado en la Colegiata, ¿no? En la Colegiata que funda Fernando Valdés Salas a mediados del 16, exactamente. Vale. Y por el medio, un periplo impresionante. O sea, es quizás, sabes mucho más que yo, pero quizás el político asturiano más importante de la historia detrás de Jovellanos o a la par. Pues ahí andará. Hay que tener en cuenta que los primeros años de su vida está totalmente desconocido. Los primeros datos que tenemos ya es cuando hacia 1512 va a estudiar a Salamanca y a partir de ahí empieza ya esa carrera casi puedo decir meteórica, porque en cuanto termina los estudios en el Colegio de San Bartolomé entra en la corte del cardenal Cisneros, otro de los grandes personajes del siglo XVI. A los pocos años ya va a estar de emisario real en Flandes. Claro, estamos hablando de las guerras de Flandes, toda esa época del Imperio español. Y va a empezar a compaginar esa vida política con la religiosa. Dentro de la religiosa va a ser obispo de varias sedes, de León, de Orense, de Elna, que estaría en Francia, de Oviedo,
Sigüenza, hasta llegar al arzobispado de Sevilla. Él estuvo a punto de ser cardenal, no llegó, pero de manera paralela tiene esa vida política tan intensa que va a ocupar cargos tan importantes, lo mencionabas antes, como presidente del Consejo Real, pero también presidente del Consejo de la Corte, que sería algo así como, bueno, el círculo más íntimo, más de confianza, tanto de Carlos I como de Felipe II. De su hijo. De su hijo. Claro, y quizás el hecho de que fuera inquisidor general le haya aportado una mala fama. Estamos hablando del siglo XVI, en plena lucha contra todo lo que no sea catolicismo, los autos de fe, las torturas, las quemas de herejes. Quizás por ahí haya ido también un poco, no sé si leyenda negra o qué, relacionado con Fernando de Valdés Salas. Sí, al final, la mayor parte de las personas, yo el primero, cuando hablamos de Valdés Salas, era fundador de la Universidad de Oviedo e inquisidor. Luego está toda esta parte que acabo de comentar, que tiene esa vida apasionante, pero sí es verdad que es esa parte, vamos a decir, más negra, la Inquisición. Él al final fue inquisidor general. Por supuesto, estuvo presidiendo muchos juicios, muchos autos de fe. En 1559 hay varias, pero él hace una lista de libros prohibidos, libros que está prohibido leer, que iban a la hoguera. Fue férreo, sí, luchador, oponía todo lo que venía de Europa contra el protestantismo, las lecturas de Erasmo de Róterdam. De hecho, un poco ese, no sé si celo, vamos a llamarlo, fue un poco también su caída, porque acusa de ser hereje a otro de los arzobispos de España, Carranza, y eso fue un poco su declive. Pero sí es verdad que está esa leyenda negra, a pesar de que no sé si lo puedo contar así rápido como anécdota. Sí, claro que sí. Hay una cosa muy curiosa. Antes de ser inquisidor general, él ya estuvo como consejero de la Inquisición unos años antes. Y hay un debate sobre la brujería. Lo resumo mucho. Básicamente hay como dos posiciones. Quienes creen férreamente que existen las brujas y había que quemarlas, autos de fe, y quienes pensaban, entre ellos Valdés Salas, que más que existir, posiblemente era por sustancias que podían tomar. No es que estuvieran poseídas por el diablo, que podían actuar bajo alguna sustancia, alguna pócima. Entonces había que estudiar el caso muy bien, ver hasta qué punto hacían esos aquelarres o lo que hacían las brujas, que no sé lo que hacían muy bien. Pero sí, si se demostraban, también habría que quemarlas. Pero bueno, estaba ese matiz de que él no creía tan férreamente que existieran las brujas. Pero la verdad sí que es la historia negra de España. Vale, y hablamos también lo de la polémica con Carranza. Mencionabas tú que es parte fundamental de la caída, no sé si en desgracia, pero vamos, de la pérdida de favor, vamos a decirlo de esa manera, de nuestro personaje de hoy. Sí, él en un momento determinado, posiblemente se fueran por envidias, por temas de poder. El caso es que acusa a Carranza de ser hereje. De estar próximo al protestantismo, a las lecturas de Erasmo de Róterdam, a Lutero. Efectivamente, sí parece ser que este hombre estaba más o menos cercano a esa apertura un poco, ¿no? Y lo acusa de hereje. Es un juicio que se dilata muchísimo en el tiempo, estamos hablando prácticamente años. Al final Carranza va a ser encarcelado. Pero durante todo este juicio, Carranza tenía mucho poder, tenía muchas amistades, tenía mucha influencia, incluso la propia corte, y eso va a significar un poco que empiezan a apartar a Valdés Salas por este motivo. De hecho, Valdés Salas muere en 1568, olvidado por todos. A pesar de todos esos cargos, arzobispo de Sevilla, inquisidor, muere olvidado, y vino esa caída en desgracia, vino precisamente por esa disputa con Carranza, que como digo, al final fue encarcelado. Moriría años después que Valdés Salas, pero sí, fue un poco, yo creo que de haber existido las noticias en ese momento hubiera sido la apertura en todos los canales. Deja escrito que si muere en la zona del norte se le entierre en su tierra natal, en Salas, algo que sucede, y el entierro es espectacular. Bueno, eso dicen algunas fuentes. Yo creo... Esta ya es opinión personal, que no fue para tanto, porque realmente, como digo, él muere olvidado por todo. De hecho, él seguía siendo arzobispo de Sevilla cuando fallece, y la noticia llega como, bueno, falleció el arzobispo y poco más. Aquí a Asturias llega, lógicamente, los medios de comunicación en ese momento, no son los de ahora, llega unos días después el anuncio de la muerte de Valdés Salas. Sus restos quedan en la Catedral de Oviedo, están unos meses en la Catedral de Oviedo, hasta que ya se decide trasladarlos a la Colegiata de Santa María la Mayor, en Salas. Que es donde están ahora. Que es donde están ahora, sí, en un mausoleo de Pomponio León impresionante. Es la joya del renacimiento escultórico de Asturias. Y sí se cuentan las fuentes de que hay un séquito y demás, pero bueno, tanto como espectacular, yo a lo mejor no diría tanto, no es por quitarle méritos, pero bueno, un séquito seguro que habría, porque al final no dejamos de hablar de una figura que fue bastante importante, muy importante. Vale, y con todo esto montamos una ruta cultural. Una ruta cultural que inicialmente es virtual, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco
qué podemos ver, disfrutar en el proyecto. Por cierto, citamos también autoría importante, el trabajo de Marcos Merino, de Marta Crestelo. Sí, Raquel Suárez, diseñadora. Os explico un poco el papel de cada uno de ellos. Al final, sí, desarrollamos esa ruta virtual. Primero, me tocó empaparme de todos los datos biográficos, documentarme y todo eso, escribirlo, transcribirlo, pero de una manera amena. Al final estamos hablando de una ruta que se pretende llegar a todo el mundo. No es un trabajo académico, convertirlo en un lenguaje muy didáctico, pedagógico, incluso ameno, casi como una novela. Partimos de 15 hitos geográficos distribuidos por toda la península ibérica. En cada uno de esos hitos, pues, los acontecimientos que ocurrieron, pues vamos explicándolos con esos textos, acompañado de una galería fotográfica. Las fotografías son algunas de archivo, otras son de oficinas de turismo de las distintas ciudades en las que estuvimos, o mías, hay un poco de todo, y una galería y un vídeo. Y hay un pequeño vídeo de cada uno de esos hitos. También con imágenes inéditas, algunas grabadas por Marcos Merino. Él hizo el montaje con vídeos que también nos pasaron de oficinas de turismo de Sevilla, de León, de Madrid, de varias zonas. Hicimos esos pequeños vídeos, minuto o 2 minutos, explicando un poco, pues bueno, lo que se cuenta en el texto en imágenes a través de edificios. Arzobispo de Sevilla, pues vamos a ver unas imágenes espectaculares de dron de la Giralda, de la Catedral de Sevilla. Hay otros 2 vídeos, uno centrado ya en Salas, que habla del patrimonio de Salas, y sobre todo el patrimonio vinculado a Valdesalas, y un introductorio que nos explica un poquitín ya lo que es el proyecto en sí, con imágenes de toda España. Todo este material se cuelga en la página web turística que se está todavía diseñando, como comentaba antes, yo creo que para marzo, abril ya esté funcionando. Entonces la gente que se va a encontrar, pues hay todo el material. Va a haber una línea temporal, los distintos hitos y un mapa. Un mapa del siglo XVI de España, está un poco adaptado, sí, por el trabajo de Raquel Suárez, la diseñadora que creó toda la imagen, lo adaptamos. A través de Dislocados. Dislocados, es el nombre, su nombre, sí. Y son tanto la línea temporal como mapa interactivo. Tú pinchas, imagínate, pinchas Oviedo, cliqueas y te salen todos los acontecimientos vinculados a la vida de Valdesalas en Oviedo. Tanto en vida, cuando se nombra obispo, cuando se crea el colegio de San Gregorio, o muerte, porque por ejemplo la fundación de la Universidad de Oviedo viene por su testamento. Y un poquitín esa es la idea, ir clicando y vas viendo los vídeos, las fotografías, los textos y hacerte una idea de lo que fue la vida de Valdesalas. Y luego hay 2 temas ya más, vamos a decir, analógicos, que es un panel explicativo, introductorio, que se está puesto en el centro de Salas, a la Plaza de la Campa. La Campa. Sí, te cuenta un poquitín lo que es el proyecto con un código QR que te lleva a esa página. Y hay un tríptico también, un tríptico para la oficina de turismo que la gente pueda llevarse. No deja de ser una cosa muy sencillina, de presentación, también con ese código QR, pues como una invitación. Yo, mira, si quieres más, entras aquí, tienes ahí toda la información. Y bueno, a ver qué tal funciona. Vale, hablábamos ahora de la fundación de la universidad. Es algo que se produce en 1608. Sin embargo, nuestro personaje, Fernando de Valdesalas, muere mucho antes. De ahí lo que tú decías, lo de la herencia, ¿no? El testamento deja X para esto. Sí, Fernando Valdés Salas era una persona rica, al final una persona rica, y él en su testamento ya en vida funda varios colegios. Por ejemplo, hablaba del Colegio San Gregorio de Oviedo, sí, el de San Pelayo en Salamanca, incluso con polémica, colegios, como orfanatos. Que había la competencia, ¿sí? Por ejemplo, el de San Pelayo, si no me equivoco, es el que estaba destinado a huérfanos asturianos. Una cosa. Y él en herencia deja también muchas fundaciones de colegios, ayudas para pobres, para mujeres solteras de su pueblo, y entre ellos también el del testamento de hacer la universidad, de fundar lo que sería la Universidad de Oviedo, que como apuntabas, empieza las clases en 1608. Bueno, está el busto, el patio central de lo que es el edificio histórico, de lo que fue la génesis de lo que es la universidad actual, el centro de Oviedo. Volvamos a los vídeos, volvamos al trabajo de Marcos, de Marta, de Raquel, Marcos Merino, Marta Crestelo, Raquel Suárez. La voz fundamental de Marta, queda muy chula esa voz, esa narración, bueno, profesional absoluta, con muchísimos años de trayectoria dentro de los proyectos que estamos desarrollando. A la hora de componer todo esto, ¿tenéis un límite de tiempos y os dicen, oye, mañana lo tenemos que tener preparado? ¿Habéis trabajado con tiempo suficiente? Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho y los problemas que os habéis podido encontrar. Bueno, empezando por el final, por los problemas, así nos quitamos lo malo. La verdad es que no hubo mucho problemas. A lo mejor, sobre todo, fue documentar ciertos sitios. Algo muy desconocido de Valdesalas, muy desconocido, pero bastante común en la época, es que tuvo un hijo secreto. O parece ser que tuvo un hijo secreto. Es un pueblecito, Horcajo de las Torres, se me fue el nombre, algo así. Ahora se me fue también la provincia, es por Castilla-La Mancha.
Y bueno, es un pueblecito muy pequeño, ahí apenas hay recursos. Incluso hablando con el ayuntamiento no tenían fotografías, entonces ahí sí que costó sacar algún recurso. Planteamos ir, pero al final era ir lejísimos. Pero bueno, quitando eso tampoco hubo mayores problemas. En cuanto a los plazos, por una vez no se trabajó bajo presión. Prácticamente por licitación pues era casi un año para elaborar el proyecto, entonces fuimos bastante bien de tiempo. A pesar de ello, siempre luego a última hora viene el apuro a un final, porque, bueno, como que te relajas un poco aunque intentas tal, pero cuando llega al final dices, tú, venga, si ya va a estar la página, entonces casi lo peor en el sentido de coordinarse con la gente que hace la página web, mandarles el material, intentar un poco a la par. Pero nada, no fue nada muy grave y la verdad es que el material lo tienen prácticamente todo, están, como digo, desarrollando la página. Fluyó bastante bien porque hubo tiempo. Horcajo de las Torres, provincia de Ávila, Castilla y León. Castilla y León, no Castilla y León. A la comarca de La Moraña, población con 425 habitantes en 2025, según nos dicen aquí los listos de la inteligencia artificial y también en la Wikipedia lo podemos ver. Vale, más ideas que tengáis para seguir desarrollando la iniciativa. ¿O la iniciativa finaliza aquí? En principio finaliza aquí. Todo el material, como digo, es para que se vuelque en la página web y a partir de ahí pues ya está en la mano del Ayuntamiento de Salas la posibilidad, pues a lo mejor pueden hacer rutas guiadas por lo que es la zona monumental de Salas, pero vinculándolo a Val de Salas. Como digo, está la torre, está el palacio y luego está ese mausoleo espectacular, pues sería una buena iniciativa hacer visitas guiadas para explicar un poquitín. No es lo mismo verlo en un libro, en una página, que alguien te lo explique en directo con todos esos detalles. En Salas tienen la experiencia de Corniana, tienen la experiencia del monasterio, que está triunfando en cuanto a las visitas guiadas y teatralizadas. Hay como dos estilos, la más corta, que es simplemente, y que no se me malinterprete lo de simplemente, sencillamente, vamos a decirlo así, que es una menos despectivo, que es la visita guiada, y luego la teatralizada, que es ya, vamos, cada vez que la hacen hay que reservar plaza con muchísima antelación porque vuelan. Bueno, quizás podría ser una buena idea también. Podría ser interesante tener ahí la figura de Val de Salas como eje y explicar un poco pues toda la vida de Salas y esa historia del siglo XVI que acabamos de narrar en la figura de este hombre. Pues podría ser una opción. Pero sí, lo que es el proyecto en sí, casi podemos decir que está finalizado. Bueno, Toño Huerta es el director de este proyecto, Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural. Has trabajado ya con el propio ayuntamiento, por ejemplo, a la hora de desarrollar las rutas cicloturistas. Toda esta iniciativa la desarrollas a través de una firma, GECUNA, ¿no? Que podríamos resumir como Geografía, Cultura y Naturaleza, de ahí el acrónimo GECUNA. Es una consultoría especializada en análisis territorial, en inventario, informes sobre patrimonio industrial, histórico, etnográfico. Háblanos un poco más de ello. Pues mira, esto hay que remontarse ya, echando la vista atrás, pues hace más de 20 años. Qué viejos somos. Ya somos viejos, ya las canas se nos van notando. En principio iba a ser una sociedad. Con dos amigos decidimos montar esta pequeña consultoría para temas, bueno, muy bien lo expresaste, análisis territorial, soy geógrafo, temas de patrimonio y demás. Empezamos, la cosa no cajó en el sentido de que uno de ellos encontró un trabajo y, bueno, casi el tener una tranquilidad con un sueldo, tiramos un par de añinos con el otro compañero y al final me quedé yo solo como autónomo. Y hasta hoy. Y la verdad que muy bien. Con el tiempo pues me fui centrando y especializando sobre todo en temas más patrimoniales, patrimonio tanto natural como cultural, proyectos museológicos, inventarios, catalogaciones, rutas interpretativas, los contenidos. Sí que hago ese análisis territorial, alguna cocina acá y algún estudio territorial o socioeconómico. Y como digo, son más de 20 años, tanto concurriendo a licitaciones como, sobre todo, que es lo que casi me presta más, es en esta cabeza, pensar un proyecto y presentarlo. No me gusta lo de venderlo, presentarlo y si gusta, y varios de ellos gustaron. Entre ellos fue en Salas. La primera vez que trabajé con Salas fue para un proyecto que fue Salas desde la trinchera. Una ruta para los vestigios de la guerra civil, a través de una subvención del Ministerio de Defensa. Gustó mucho. Tanto que ellos mismos les planteó lo de la red ciclosenderista y dicen, venga, para adelante, porque nos gustó mucho lo que hiciste. Fue una red por todo el concejo, relacionando los distintos pueblos, tanto bicicleta de montaña como senderismo. Después de eso todavía me confiaron en mí, sorprendentemente, para hacer las rutas saludables de Salas, señalizar la ruta de Nonaya, de la casca de Nonaya, y ahora este proyecto de Val de Salas. La verdad que muy contento. Salas está haciendo un trabajo espectacular en el tema de turismo sostenible. Están haciendo cosas muy interesantes, muy chulas y
Y yo encantado de formar parte de todo ese trabajo. Bueno, pues estamos hablando con Toño Huerta, es el director del proyecto Fernando de Valdés Salas, una ruta cultural, también, que no lo decía yo antes, director de la Fundación Juan Muñiz Apico y al frente del proyecto GECUNA. Toño, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y que te tengamos pronto aquí con más proyectos. Nada, cuando queráis, encantado y muchísimas gracias. Seguimos en Asturias al Día, hablamos de más cosas dentro de un momento. Y con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos ahora a la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de lunes de este día 9 de febrero de 2026, hablando de música, del proyecto de Mar Villarreal. Viene de Costa Rica, lleva ya unos cuantos años viviendo en Asturias y lanza un nuevo proyecto musical. Mar, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Decíamos que eres de Costa Rica, nacías hace 31 años, concretamente en Punta Arenas, es la costa pacífica de Costa Rica. Llevas en España, ¿cuántos? ¿7 años más o menos? Aproximadamente 7 años. Vale. Viví unos cuantos en Cádiz, o sea, al otro extremo, pero ya hace unos años que me vine para Asturias. Mi pareja es de Asturias y bueno, encantada del verde asturiano. La verdad que lo tuyo es digno de contar, ¿no? Porque inicialmente ibas a Praga. Sí. Y al final acabas en Andalucía, pero no te vale, o las circunstancias de la vida te llevan al otro extremo, al norte, y acabas viviendo en Proaza. Así es. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, a ver, bueno, en 2017 empecé mi carrera profesional musicalmente, hablando, lancé mi primer disco, empecé muy bien en Costa Rica, pudimos hacer una gira por Jamaica, Colombia, y todo se dio muy bien, pero luego yo sentía como, luego de un año, sentía como que necesitaba un descanso, descubrir un poco. Trabajé con un productor holandés. Así que bueno, me salió la oportunidad de hacer unos conciertos en Holanda y luego quería viajar, quería hacer turismo. Y mi destino era Praga. O sea, yo, bueno, al día de hoy todavía no conozco Praga. Y por vueltas de la vida me dicen, ¿por qué no vas a España? Hay más similitudes culturalmente, el idioma, tal. Y llegué a Sevilla y me encantó. Me encantó y ya luego, bueno, con la pandemia y demás, todo cambió y en ese momento asumí bueno, en ese momento yo dije, voy a quedarme un año, me metí a estudiar y luego las vueltas de la vida, me quedé en Andalucía, en Cádiz, viví aproximadamente 3 años, ya luego conocí a mi pareja y demás y luego nos vinimos para Asturias. Y ahora estamos en Proaza. ¿Tu pareja es asturiano? Sí, él es asturiano. Pero nos conocimos en Cádiz. Vale. Sí, y ya luego decidimos venir aquí. Ellos tienen una casita en Proaza y decidimos asentarnos ahí. Bueno, y desde allí creas, ¿no? Sí. Porque te defines como cantautora multidisciplinaria. Sí, a mí me cuesta mucho encasillarme en una sola cosa. A veces te dicen, bueno, soy cantante o soy músico o soy productor y a mí me gusta hacer de todo. Entonces, poco a poco fui descubriendo que me gusta mucho la parte de producción musical, la parte de mezcla, que es estar más ahí en las teclas y demás, toda la parte de diseño, de creación, de composición. Uh-huh. Entonces, claro, me cuesta mucho encasillarme solo en una cosa. Y después de mucho tiempo de no estar activamente componiendo, ahí mismo yo creo que en Proaza y en todo este tiempo volví a componer y volví a crear. Entonces, gracias a eso se pudo, ¿cómo lo digo? Como empezar a formar este nuevo proyecto, que es el nuevo EP que estoy próxima a lanzar. Vale, vamos por partes, ¿eh? Porque, bueno, mencionas 2016, 2017, en 2017, el debut discográfico Made in Costa Rica, uh-huh. Un álbum de estudio que incluye, lo vamos a escuchar, Costa Rica, es el single que lanzabas como de anticipo a lo que era el disco y el sí. Que quizás tuviera mayor repercusión, ¿no? Sonaba así, para que nos demos cuenta de lo que hace Mar Villarreal o lo que hacía en aquel momento y lo que después vamos a escuchar lo que hace actualmente. Puedes ver
canción, la que les hice con gran amor. Déjame intentar, quiero a ti llegar. Ay, con esta energía de mi Costa Rica. Oh, soy de Costa Rica. Hey, dime pura vida. ¿Qué hay de la Mar Villarreal de hace 10 años? Bueno, yo siempre, creo que siempre uno mantiene como esa esencia, ¿verdad? Yo siempre he sido como, me gusta mucho llevar esa bandera, llevar la cultura de los sitios en los que estoy, todo lo que me rodea, que sea un reflejo mi música de lo que estoy viviendo en ese momento. Y yo creo que siempre eso va a estar en uno, ¿verdad? Así que bueno, la Mar de hace 10 años yo creo que sigue ahí. Pero en otro contexto, en otra circunstancia. Esta canción salió en castellano, como lo estamos escuchando, y una versión más acústica, y luego salió también en inglés. Sí, también está en inglés. Esta fue una colaboración que hice con unos productores en Costa Rica y salió una versión en inglés de estilo reggae. En ese momento estábamos haciendo como reggae y la verdad que tuvo muy, muy buena respuesta. Es una canción que al día de hoy, después de 10 años, todavía me llegan los famosos reels en redes sociales donde todo el mundo, siendo de Costa Rica o fuera de Costa Rica, es la, por decirlo de alguna manera, la banda sonora de sus vídeos, ¿no? La canción, así que no, es muy bonito. Bueno, y después, como multidisciplinaria que eres, no te centras exclusivamente en lo que es componer, lo que es cantar, sino que además produces. Sí. Y tienes tu propio sello de producción. A través de Mar Villarreal Music, trabajas en ese sentido. Sí, trabajo de manera independiente, entonces hago mis propias producciones, he trabajado en colaboración también con otras producciones, pero sí, lo hago bajo mi nombre. ¿Y lo haces todo desde Proaza o tienes un estudio centralizado en otro lugar de trabajo? ¿Cómo lo haces? Pues es muy interesante, sí. A ver, lo hago desde Proaza. Hay muchas canciones que las hago desde mi home studio, por decirlo así, ¿verdad? En casa, con todos los instrumentos que tengo. También por ahí, qué sé yo, algún ingeniero de Cádiz o ahora estoy trabajando con ingenieros de aquí Oviedo, algún otro ingeniero en Costa Rica, hacemos colaboraciones también, pero sí, básicamente todo desde Proaza. Ahora con el último proyecto sí que fuimos a grabar a Satélite Studios, que está en Oviedo. Sí, es el estudio de Jorge. Sí, sí. Stormy Mondays. Sí. Sí. No, muy buenos, increíbles, me encantó trabajar con ellos. El nivel de Jorge es absoluto. Jorge Otero lleva muchísimos años, décadas. Ya, sí, pues les conocí recientemente con este proyecto y me encantó, la verdad, aprendiendo mucho de ellos. Algo curioso, por ejemplo, que me pasó con esta canción, con Rincón Florido, es que normalmente yo trato de que todas las canciones tengan su esencia, ¿no? Que sean lo más puras posibles. Pero siempre por ahí cuando uno está cantando y tal, alguna afinación o alguna cosita le gusta, ¿verdad? Aquí no, aquí todo va a como salió en el estudio, ¿verdad? La voz. Y eso me gustó mucho. O sea, me sacó de mi zona de confort y la verdad es que el resultado es maravilloso. Vale, porque Mar Villarreal, ¿qué formación tiene? Cantas desde niña, compones desde niña, pero ¿te has ido formando con experiencia o has tenido estudios reglados de música? ¿Cómo lo has hecho? A ver, yo empecé cantando desde pequeñita, desde que tenía como 3 o 4 años, no tenía educación formal. Luego ya cuando entré a estudiar y demás, bueno, di un par de vueltas, empecé estudiando ingeniería informática, pero después reconocí que lo mío era la música, así que estudié educación vocal, sí que me eduqué la voz. Luego hice unos años de composición y arreglo. Y luego todo el tema de producción, mezcla y demás ha sido más de manera autodidacta. Eso también, los estilos musicales que tocas, ¿no? Porque si inicialmente era un tema más soul, más rhythm and blues, más pop, después vas mezclando, fusionando, pasando por el reggae que comentábamos también antes, y acabas, bueno, encontrando un sonido, no sé si identificativo propio tuyo, o vas a seguir evolucionando. Puede ser. A mí es verdad que me gusta mucho todo lo que sea fusión. Me encanta fusionar, o sea, fusionar culturas, fusionar sonidos, de que voy descubriendo, que tal vez no soy experta, pero bueno, voy descubriendo y me encanta poderlos incluir en mi música. Es verdad que yo empecé con mucho soul,
las grandes voces que siempre escuché, ¿verdad? De soul, jazz, R&B, pero luego hay un montón de ritmos que siento que pueden de alguna manera fusionarse en mi música y así irlos sacando, ¿verdad? No sé si en algún otro momento, no sé, haré otro tipo de música. Por ahora estoy experimentando con esta. Me gusta mucho, por ejemplo, en el proyecto, incluir un poco el folclore. También incluimos bossa nova fusionado con algunos elementos de la música española. Entonces, yo creo que lo mío es más como la fusión de todo. Bueno, no, claro, naciendo en Costa Rica, habiendo vivido en Sevilla, en Cádiz y ahora en Proaza, y eso que vienes a Praga y todavía no has estado en Praga. Ya, eso me queda pendiente para cerrar el círculo. Normal que sea fusión, Sí. porque más fusionada, más experiencias de sitios diferentes, con sus culturas diferentes, no se puede prácticamente, ¿no? ¿Trabajas también para otros autores o todo lo que produces es todo dentro del ámbito de Mar Villarreal? Pues por el momento es más dentro de mi proyecto personal, Mar Villarreal. Sí que es verdad que he hecho colaboraciones con artistas con los que tal vez he colaborado, digamos, en la letra o tal vez como más interpretación, por ejemplo, pero todo lo demás es más como en mi proyecto personal, sí. ¿En directo? ¿Actúas habitualmente en directo? Pues sí, es la meta. En Cádiz sí que tenía un poco más de actuaciones, ahora volviendo a comenzar aquí en Asturias es la meta, poder tener más presentaciones con el nuevo proyecto, el nuevo EP, las nuevas canciones que estoy sacando, a ver si recomenzamos por aquí también. Vale, se trata de una obra de 6 temas, de 6 canciones. Rincón Florido es la primera de ellas, que vamos a acabar esta entrevista contigo precisamente sonando esa canción y la vas a presentar tú para acabar. Buenísimo. Pero háblame de lo que es el proyecto de creación de este EP. Vamos a decir un sí, es como un disco pequeño. De corta duración, 6 canciones. Uh-huh. A ver, este proyecto, creo que el concepto nació de contar un poco mi historia, como venimos hablando, de mi historia de emigración, se podría decir, inmigración, de cómo me llevó la vida a vivir en otro continente, en otro país y, ¿cómo lo puedo decir?, arraigarme un poco a esa nueva cultura y fusionarla con lo que yo traigo, ¿no? Entonces el disco está pensado y trata de comunicar ese proceso. Y Rincón Florido llegó de una manera muy, ¿qué se puede decir?, como una casualidad. Una muy buena amiga de Proaza me contó sobre esa canción que cantaba su abuelito, que la había escrito su abuelito, Aquilino Arias, de Proaza, sí, también. Histórico militante socialista, fallecido hace unos años, pero vamos, que además vivió mucho tiempo. Sí. Fue casi centenario. Ya ves, y sí, ella me comentaba que además él insistió mucho en que copiara esta canción. Y una vez me la compartió, estuvimos hablando de la canción tal, y conforme se fue dando este proyecto, yo le pedí que si la podía producir. Y junto al primo de su esposo, que es Javi, quien es Javi Valencia. Javi Valencia. Él es el compositor, o sea, fue quien hizo la composición y los arreglos a guitarra. Increíble músico, la verdad. Hicimos la canción y wow, quedó muy bonita. Es una canción que me conmueve mucho y me hace sentir asturiana. Claro, muy bien. ¿Qué tal la recepción de Mar Villarreal personalmente, o a Mar Villarreal personalmente, de Asturias y concretamente de Proaza? Notarás que no es lo mismo vivir en cualquiera de las grandes ciudades, Sisión, Ubieu, Avilés, bueno, no voy a citarlas todas, que no vivir en un pueblo chiquitín, con sus cosas muy buenas, algunas no tanto, como todos los sitios. Claro. ¿Qué tal cómo te reciben? Pues, a ver, yo vengo de la costa, que también es pequeña, tampoco estoy acostumbrada a grandes ciudades, pero sí es verdad que estar en un pueblo y en una zona rural, se podría decir, sí, es diferente. O sea, pero de manera positiva puedes estar como en un entorno más natural, más despacio, más tranquilo, y eso mola mucho. ¿Vives en la propia villa? ¿Vives en Proaza o vives en, no sé, en Manduxiu? No, en Proaza.
En Proaza Vivo. Vale, en lo que es donde está la capital del municipio, vamos a decirlo Sí. de esa manera. A ver, en cuanto a la obra en sí, lo que es Rincón Florido, que es el adelanto de este nuevo EP que lanzas, ¿exactamente para cuándo tienes previsto sacarlo, por cierto? Está previsto para el mayo. Vamos a ir sacando sencillo por sencillo hasta lanzar el proyecto en general. Vale, el primer tema lo sacabais el viernes de la semana pasada, ¿verdad? El día 6 de febrero. El día 6. Vale, ¿qué repercusión ha tenido hasta el momento? ¿Cómo lo has visto? Porque lo has Pues, lanzado por redes sociales también. Sí, muy bien. Yo estoy súper contenta. He recibido muy buenos comentarios de asturianos también que tal vez se sienten identificados y gente fuera de Asturias me dice, ay, qué bonita, yo quiero ir ahí. Así que sí, he recibido muy buenos comentarios, estoy muy contenta. La idea que tenemos es, bueno, promocionarlo más. Tenemos también visualizado un video musical que posiblemente represente bastante a la zona, ya que tiene un arraigo territorial bastante fuerte y pues muy bien, a seguirlo promocionando. Lo bueno que tiene en el mundo en el que estamos viviendo ahora es que puedes hacerlo prácticamente tú todo sola. Claro. Puedes autoproducirte. Luego, claro, está el problema de la difusión. Claro. La difusión a través de las redes sociales, pero cuando lo haces de forma independiente, esto sí que es indie, esto que estás haciendo, aunque el sonido no sea lo que tradicionalmente consideramos como indie, bueno, conlleva también una reflexión al respecto. ¿Te encuentras cómoda trabajando de esta manera? A ver, sí, ya llevo tiempo trabajando de manera independiente y es verdad que con las redes sociales, las plataformas digitales, con toda la distribución digital, los artistas independientes tenemos más oportunidad de salir al mundo. Pero siempre es importante estos espacios que le abran las puertas a artistas emergentes, a artistas nuevos y porque al final de cuentas la gente siempre está ahí, ¿no? Entonces sí que es importante, sí que me siento cómoda y creo que todas las oportunidades, todas las plataformas que ahora tenemos es una gran puerta a poder hacerlo y toca seguir tocando esas puertas. Otra de las facetas creadoras de esta artista multidisciplinaria, como se define ella, es también el diseño. Trabajas en diseño, por ejemplo, de la portada es tuyo. Uh-huh. Sí. A mí todo, como te decía, yo a veces me cuesta un poco autodefinirme, tal vez esa palabra la encontré por ahí. Quizás no sea necesario siquiera, ¿no? Ya. ¿Por qué encasillarte? ¿Por qué tienes que definirte? ¿Eres más Villarreal? ¿Y está? Claro, bueno, siempre te preguntan qué haces o quién eres. Claro. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que toda la parte de creación, de creatividad, es muy amplia, ¿no? Y por dicha he podido como explorarlo en diferentes áreas y el diseño de alguna manera siempre llegó a mí. Yo estudié comunicación también y por ahí siempre la parte visual, el equilibrio, que todo se vea armónicamente bien y demás, siempre ha sido otra pasión que tengo, así que lo he podido también experimentar en mis proyectos. Por ejemplo, sí, la mayoría de portadas las he diseñado yo. En los videos que hemos producido también el guión lo he hecho yo, así que bueno, toda esa parte de diseño y creativa, visualmente me gusta mucho. Ah, sí, que los guiones también de los vídeos que sacaste hasta ahora, que has sacado hasta el momento. Sí, hay uno que me gustó mucho que se llama Chico Astuto y todo ese guión lo trabajamos en conjunto con un chico, un videógrafo de Costa Rica y otro chico en Madrid. Entonces me gusta como generar esas conexiones, esas colaboraciones de los dos sitios, ¿no? Por eso el próximo proyecto se llama, el EP se llama Al Otro Lado. Siempre va a haber una parte de uno como cuando migra y tal, en su país de origen y en tu país que te acogió, ¿no? Vale, siempre que tenemos gente que vive en Asturias pero que no viene, que no ha nacido en esta comunidad autónoma y más si son hermanos hispanoamericanos como es tu caso, tenemos que preguntarle por lo que está sucediendo en Estados Unidos, por la actividad del ICE, por Donald Trump. Por ejemplo, todavía ayer la Super Bowl, la actuación de Bad Bunny, esa reivindicación de lo hispano, la reacción visceral del señor Trump en el sentido de desprestigiar todo lo que no sea de su fechoría. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que es como un renacimiento, ¿no? Al final de cuentas, toda la cultura hispana, creo que lo importante es que esté unida, porque la historia lo tiene así, ¿no? Entonces yo creo que es un renacimiento y comunicarlo y dar ese mensaje es muy poderoso. Así que bueno, veremos qué pasa. Otro de los ámbitos de actuación de Mar Villarreal tiene que ver con la publicidad musical
y con el marketing online. Sí. Vamos con lo primero, publicidad musical. ¿Cómo trabajas en ese sentido? A ver, es muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, la voz se puede utilizar de tantas maneras y, como te decía, con todas las plataformas digitales que hay, las redes sociales, todos los proyectos y cómo ha avanzado la tecnología, ese servicio es súper importante porque podemos dar autonomía, si se puede decir de alguna manera, a esa música que vas a comunicar o que vas a publicar, y no necesariamente todo tiene que ser inteligencia artificial, o sea, desde la creación podemos comunicar de una manera distinta. Entonces, ese servicio pues también es algo que doy y que me ayuda muchísimo a poder producir estos otros proyectos, ¿no? Entonces sí, la publicidad musical lo hago de esa manera, qué sé yo, jingles o cositas de ese tipo. Vale, ¿y el marketing online va por el mismo sentido? El marketing online lo trabajo diferente. He tenido diferentes clientes que, por ejemplo, tienen proyectos y demás, entonces tal vez no saben cómo llevar ese proyecto a las redes sociales o a las plataformas digitales, y yo les hago una estrategia integral para que puedan, digamos, comunicar ese proyecto en el mundo actual, que tal vez tenemos generaciones que tal vez ese cambio, que es un poco brusco con toda la tecnología y toda la digitalización, cuesta. Entonces, bueno, yo puedo ser ese canal para ayudarles a comunicar mejor. ¿Y trabajas en todos los ámbitos de la comercialización? ¿Te dedicas a alguno en concreto? Ponme algún ejemplo. Si quieres decir nombres, no, tampoco hay ningún problema. Si no los quieres decir, no pasa nada tampoco. Explícanos, ponnos algún ejemplo de tu trabajo en ese sentido. A ver, tengo mucha experiencia tal vez en el ámbito de moda, por ejemplo, con diseñadores de modas y demás. Hacemos estrategias en donde lanzamos todo, combinándolo con música, publicidad musical y demás. Tal vez ese es como el área en el que más me he especializado. También he tenido clientes en inmobiliarias y todo con investigación previa de cuál es su proyecto y demás, y lo comunicamos de esa manera. Vale. Y todo esto asentada en Proaza. Sí. Es importantísimo. En pleno medio rural asturiano. Las comunicaciones por carretera son complicadas, pero las comunicaciones de Internet hasta el otro día también lo eran. Ya. ¿Te has encontrado con especiales problemas en cuanto a la conexión, que entiendo que tendrás que tener de la mejor calidad para desarrollar tu trabajo en Proaza? Pues no, hasta el momento los dos trabajamos desde casa y la verdad es que en conectividad estamos muy bien. Es verdad que ahora ampliaron el servicio de fibra y estamos esperando en casa, pero con lo que tenemos hasta el momento ha ido muy bien la conectividad. Ya se supone que lo van a poner más, pero en general yo creo que tenemos un acceso súper bueno estando en una zona rural, que en verdad ahora tenemos facilidades de acceso a muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que está muy bien. Bueno, es el ejemplo de la revolución demográfica. Todavía llevamos muy poco tiempo con superávit de habitantes, es decir, sin pérdida de población en Asturias, pero si se continúa con este proceso se consolidará, y tú eres el ejemplo de personas que se asientan en el medio rural asturiano y que son una asturiana más, con lo cual creo que es una muy buena noticia y que además lo hagas en un pueblo. La obra que vamos a escuchar ahora para finalizar, hemos hablado un poco de lo que ha sido la creación de la misma, cuenta con ayuda de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. ¿Por qué? Sí. Bueno, este fue un proyecto que presenté a la consejería y gracias a ellos y a una subvención que obtuve pude realizar la producción. Claro, tuve que presentarles todo el proyecto en sí, qué era lo que iba a hacer y toda esta producción en sí y cuál era el concepto que tenía y bueno, gracias a ellos la he podido tener y he podido realizarlo. Vale, ¿y cómo lo materializas? ¿Recibes la subvención con anterioridad? ¿Tienes que presentar el proyecto ya finalizado y ellos después te dan la subvención? ¿Cómo funciona esto? Pues sí, a ver, una vez aprobada la subvención, yo debería de producirlo y una vez lo tengo ya listo, ¿no? Lo justifico y se supone que ellos me reintegran el monto por el que me aprobaron la subvención, ¿no? Para la producción. Vale, hablamos para acabar de lo que habíamos tocado al principio de Aquilino Arias Vázquez, el autor de la música
y de la amiga, nieta de este señor que te hace llegar esa letra. Dice, oye, mira, tengo aquí una letra de abuelito que suena muy bien. O tú le dices, oye, ¿no tendrás algo por ahí que me sirva para...? No sé, ¿cómo funcionó el tema? A ver, porque fue hace tiempo que tal vez me lo enseñaron en eso de que somos vecinos de Proaza y reunidos y demás, ellos sabiendo que yo soy cantante, que soy músico, tal, me comenta que su abuelito cantaba una canción y tenía una canción, me la enseñan y claro, me encanta y en ese momento hablamos de que sería guay en algún momento producirla y hacerla. Y quedó ahí y curiosamente para su matrimonio, el novio me pide el favor de que hagamos una sorpresa a Celia junto con su primo y sacamos la canción en un día. Entonces cogimos la letra del abuelito de Aquilino Arias y junto con Javi, que es el guitarrista quien hizo los arreglos, la sacamos y bueno, el debut oficial fue en su boda y ya después yo les pedí por favor que me permitieran producirla, porque era una canción que me encantó, me conmovía muchísimo y así nació. Ya después, bueno, hicimos toda la producción y así nació Rincón Florido. Bueno, pues vamos a escucharla por debajo de nuestras palabras, que suene unos segundinos. Súbela, súbela. Siento el peso de tu ausencia dolorida. Me avergüenza llegar viejo junto a ti. ¿Cuántas veces te recuerdo y me creo en tu solar? Asturias, rincón florido. Mar Villarreal. Esto es Rincón Florido, es el adelanto del nuevo trabajo discográfico de esta mujer, venida de Costa Rica, viviendo ya unos años entre nosotros, concretamente en Proaza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que salga todo muy bien y que dentro de muy poco vuelvas a estar con nosotros en Asturias al Día para presentar proyectos nuevos. Buenísimo, muchísimas gracias, lo esperaré. Finalizamos así Asturias al Día, correspondiente a este lunes. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen. Quedamos con Mar Villarreal.